Número 1. La peste negra. También conocida como muerte negra o gran mortandad, fue la pandemia de peste bubónica más devastadora de la historia de la humanidad. Se estima que entre 75 y 200 millones de personas murieron a causa de esta enfermedad, entre 1347 y 1353, lo que representa alrededor del 30% de la población europea. Se cree que la peste bubónica se originó en Asia Central y se propagó a Europa a través de las rutas comerciales, principalmente por pulgas infectadas que viajaban en ratas. La enfermedad se caracterizaba por la aparición de bubones, ganglios linfáticos inflamados y dolorosos en la ingle, las axilas o el cuello, acompañados de fiebre alta, escalofríos, dolor de cabeza y vómitos. Número 2. El cólera. Una enfermedad diarreica aguda causada por la bacteria Vibrio cholerae. Ha dejado una huella imborrable en la historia de la humanidad, a través de 7 pandemias devastadoras desde 1817, originándose en Asia y extendiéndose por todo el mundo. Cada pandemia ha causado millones de muertes, especialmente en regiones con saneamiento deficiente. La primera pandemia marcó el inicio de una era de terror para la enfermedad, mientras que las posteriores se vieron influenciadas por factores como la industrialización, las guerras mundiales y la globalización. A pesar de los avances en la medicina y el saneamiento, la séptima pandemia, que comenzó en 1991, sigue activa en algunas regiones. Número 3. Gripe española. También conocida como la trancazo, fue una de las pandemias más devastadoras de la historia, afectando a entre 500 millones y 1.000 millones de personas entre 1918 y 1920. Se estima que entre 20 y 50 millones de personas murieron a causa de la enfermedad, lo que la convierte en una de las catástrofes de salud pública más mortíferas de la era moderna. Si bien el origen exacto del virus sigue siendo un misterio, se cree que se originó en aves y luego mutó para poder infectar a humanos. La enfermedad se propagó rápidamente a través de las tropas movilizadas durante la Primera Guerra Mundial, lo que le valió el nombre de gripe española, a pesar de que no se originó en España. La gripe española se caracterizó por una sintomatología severa, que incluía fiebre alta, tos, dolor de garganta, dolores musculares, debilidad extrema y, en casos graves, neumonía e insuficiencia respiratoria. Número 4. Fiebre tifoidea. Una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Salmonella typhi. Ha existido durante siglos, con evidencia de su presencia en restos humanos que datan de la Edad de Bronce. Se cree que la enfermedad se originó en Asia y se propagó a otras partes del mundo a través del comercio y la migración. La bacteria se transmite por ingestión de agua o alimentos contaminados con heces humanas infectadas y prospera en condiciones de saneamiento deficiente y hacinamiento. La fiebre tifoidea se caracteriza por una sintomatología gradual, que incluye fiebre alta, dolor de cabeza, fatiga, dolores musculares, náuseas, vómitos, diarrea o estreñimiento y erupción cutánea. En casos severos, la enfermedad puede provocar complicaciones graves como perforación intestinal, sangrado interno y delirio. Las pandemias más notables fueron, en el siglo XIX, en las guerras napoleónicas y la Guerra Civil estadounidense, a principios del siglo XX en la Primera y Segunda Guerra Mundial, y en la actualidad sigue siendo un problema de salud pública en muchas regiones como Asia, África y América Latina. Número 5. Viruela. Es una enfermedad altamente contagiosa causada por el virus variola. Se estima que esta enfermedad ha cobrado la vida de entre 300 y 500 millones de personas a lo largo de los siglos, lo que la convierte en una de las enfermedades infecciosas más mortales de todos los tiempos. Si bien el origen exacto del virus de la viruela sigue siendo un misterio, se cree que se originó en África y luego se propagó a otras partes del mundo. La enfermedad se transmite por contacto directo con lesiones cutáneas de una persona infectada o a través de gotitas respiratorias. La viruela se caracteriza por una erupción cutánea febril que comienza en la cara y luego se extiende al resto del cuerpo. Las lesiones pasan por diferentes etapas, desde máculas planas hasta pústulas elevadas que finalmente se llenan de pus y forman costras. La enfermedad puede causar graves complicaciones, como neumonía, ceguera e incluso la muerte. La última pandemia de viruela se originó en África en la década de 1950 y se extendió a otras partes del mundo. Gracias a una campaña de vacunación global, la enfermedad fue erradicada en 1980. Número 6. Sarampión.
Es una enfermedad altamente contagiosa, causada por un virus, y ha sido una plaga para la humanidad durante siglos, provocando numerosas pandemias con devastadoras consecuencias. El sarampión se originó hace miles de años y se cree que la enfermedad se originó en Asia y luego se propagó a otras partes del mundo a través del comercio y las migraciones. El virus se transmite por contacto directo con las secreciones respiratorias de una persona infectada. El sarampión se caracteriza por una erupción cutánea con manchas rojas que comienza en la cara y luego se extiende al resto del cuerpo. La erupción suele ir acompañada de fiebre, tos, secreción nasal y conjuntivitis, ojos rojos e hinchados. En algunos casos, la enfermedad puede provocar complicaciones graves como neumonía, encefalitis, inflamación del cerebro e incluso la muerte. En el siglo VII, el sarampión se propagó por Europa y Asia durante este siglo, causando brotes y muertes significativas, especialmente entre niños pequeños. Las pandemias de sarampión continuaron ocurriendo en el siglo XX, particularmente durante y después de las dos guerras mundiales, cuando las condiciones de hacinamiento y la falta de recursos dificultaron el control de la enfermedad. Número 7. Paludismo, también conocido como malaria. Es una enfermedad parasitaria transmitida por mosquitos que ha plagado a la humanidad durante milenios, provocando numerosas pandemias. Aunque se han logrado avances significativos en la prevención y el tratamiento de la enfermedad, el paludismo sigue siendo un problema de salud pública de gran magnitud, especialmente en regiones tropicales y subtropicales. Los parásitos que causan el paludismo del género Plasmodium se originaron en África hace miles de años. La enfermedad se transmite por la picadura de mosquitos hembra infectados del género Haemophilus. Estos mosquitos proliferan en áreas con agua estancada, como pantanos, charcos y arrozales. El paludismo se caracteriza por episodios recurrentes de fiebre alta, escalofríos, sudoración, dolor de cabeza y dolores musculares. En casos severos, la enfermedad puede causar anemia grave, insuficiencia orgánica y la muerte. En el siglo XVII, la fiebre cuartana, como se conocía el paludismo en ese entonces, devastó Europa durante este siglo, causando millones de muertes y debilitando imperios. Número 8. Tuberculosis. Es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis. Se originó hace miles de años. Se cree que la enfermedad se originó en África y luego se propagó a otras partes del mundo a través del comercio y las migraciones. La bacteria se transmite por el aire a través de pequeñas gotas expulsadas al toser o estornudar por una persona infectada. La tuberculosis pulmonar, la forma más común de la enfermedad, se caracteriza por tos persistente, expectoración de sangre, fiebre, sudores nocturnos y pérdida de peso. La tuberculosis también puede afectar otros órganos del cuerpo, como los ganglios linfáticos, los huesos y el cerebro. Número 9. Fiebre amarilla. Esta ha marcado la historia de la humanidad con numerosas pandemias devastadoras, desde la época precolombina hasta nuestros días. En el siglo VI, la enfermedad se introdujo en América con la llegada de los colonizadores, devastando las poblaciones indígenas y contribuyendo a su declive demográfico. En el siglo XVIII hubo brotes en Filadelfia, 1793, y Nueva Orleans, 1853, causando miles de muertes y alterando la vida social y económica de estas ciudades. En la década de 1970, una epidemia en África Occidental afectó a millones de personas y movilizó esfuerzos internacionales para su control. Número 10. COVID-19. Provocada por el virus SARS-CoV-2, ha sido un evento histórico sin precedentes que ha impactado a la humanidad en su totalidad desde finales del año 2019. Se originó en China y se propagó rápidamente por todo el mundo, lo que llevó a la Organización Mundial de la Salud, OMS, a declararla una pandemia en marzo de 2020. El COVID-19 se caracteriza por una enfermedad respiratoria que puede variar desde leve hasta grave, e incluso puede ser mortal. Los síntomas más comunes incluyen fiebre, tos seca, dificultad para respirar, cansancio, dolor muscular, dolor de cabeza, dolor de garganta, pérdida del gusto y del olfato. La enfermedad se transmite principalmente por contacto directo con personas infectadas, a través de gotitas respiratorias producidas al toser, estornudar o hablar. La pandemia tuvo un impacto devastador en la salud pública, la economía y la vida social a nivel global. Se estima que hasta la fecha ha causado más de 6 millones de muertos y ha infectado a cientos de millones de personas. Saturó los sistemas de salud
provocó confinamientos masivos y generó una grave crisis económica.